Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Después de un periodo de parón debido a la pandemia, volvemos con nuestro ciclo de conferencias, la UNED y la palabra. Y queríamos daros las gracias y la bienvenida por asistir, los que estáis aquí presentes en el centro y también a los que nos siguen de forma virtual. Sobre todo queríamos agradecer la visita del señor gobernador del Banco de España, don Pablo Hernández de Cos, que ha hecho un hueco en su abultada agenda y ha aprovechado también otro viaje que tenía por ahí para visitarnos. Aunque realmente está en su universidad, porque él compatibilizó los estudios de ADE o de Economía con los de Derecho en la UNED. Por tanto, podemos decir con orgullo que el gobernador del Banco de España es de la UNED. Sin más, solamente os dejo con mi compañero del área de Economía, don Manuel Natera, que se va a encargar de la presentación, y muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Es para mí un honor poder presentar a don Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, ponente invitado dentro del ciclo La UNED y la palabra. Quería agradecer a la señora directora del Centro Asociado de la UNED del Campo de Gibraltar que me haya dado la oportunidad de realizar esta presentación y agradecer a todos los presentes su asistencia. Pablo Hernández de Cos, madrileño, aunque de raíces cántabras, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el Colegio Universitario de Estudios Financieros UNED en 1993 y un año después obtiene la licenciatura, como ha dicho nuestra directora, en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Por tanto, es miembro de esta casa. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta además con un programa ejecutivo cursado por el IS Business School de la Universidad de Navarra, lo que le confiere un perfil técnico impecable. En 1997 se incorpora como economista titulado en el Servicio de Estudios del Banco de España, formando parte del equipo de trabajo de Finanzas y Economía Pública, donde acumula una amplia experiencia, ya no solo por su trabajo dentro del propio banco, sino también formando parte de distintos comités técnicos nacionales como internacionales. En el 2004 se incorpora como asesor en el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo y en 2007 vuelve al Banco de España como jefe de la División de Análisis de Políticas Económicas, dentro del Servicio de Estudios del Banco, siendo esta división una de las más relevantes en cuanto a política económica se refiere. Durante este periodo desarrolla su vocación docente universitaria como profesor asociado en el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y en el Instituto de Empresa, manteniendo a su vez una notable actividad investigadora con publicaciones en revistas académicas. En 2015 es nombrado director general de Economía y Estadística del Banco de España y alterno al gobernador del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, cargo que desempeña hasta el 2018, en el que es nombrado gobernador del Banco de España. Vinculado a su cargo como gobernador, ejerce como miembro del Consejo de Gobierno y Consejo General del Banco Central Europeo, así como de otros importantes organismos internacionales, en concreto como miembro de la Junta Europea de Riesgo Sistémico y del Consejo de Estabilidad Financiera. Desde el 2019 también es presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, así como del Comité Técnico Consultivo. Con su nombramiento como gobernador se rompió una tradición no escrita en el Banco de España, que un técnico especializado en macroeconomía alcanzara la cúspide del Banco Central. Luis Ángel Rojo lo fue, pero su perfil era más político. Hernández de Cos es en este sentido un rara avis, ya que difícilmente se le puede encasillar en una posición ideológica y además, a diferencia de otros gobernadores anteriores, carece de vinculación estrecha con el sector financiero. Dado el actual escenario extraordinariamente incierto en el que se encuentra inmersa la economía española, la ponencia de nuestro invitado cobra una especial relevancia, tanto por su análisis como por las medidas correctoras que pueda plantear dentro de su competencia en política económica. Me toca cederle ya la palabra, no sin antes desearle aciertos en su cometido como gobernador y emplazarla a que conozca más a fondo nuestra comarca del Campo de Gibraltar, históricamente olvidada y maltratada, pero que goza de un indudable potencial de desarrollo económico. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias en primer lugar por su asistencia, ¿no? Y por aquellos que están de manera virtual, pues también por la conexión, ¿no? Por estar conectados.
Y muchas gracias a la UNED, que como se ha dicho ya en 2 ocasiones al menos, es mi alma mater también, ¿no? Es verdad que muchas veces no es muy reconocida, todo el mundo siempre habla de mi paso por CUNEF, donde estudié Economía y Empresa, y no tanto por mi paso por la UNED. Y he de reconocer que yo tengo muchísimo cariño a esta universidad. Una universidad que, bueno, para mí representó darme la posibilidad de complementar unos estudios, los que yo estaba haciendo de Economía y Empresa, con otras materias que también eran de mi interés, pero de las que no tenía tiempo, ¿no?, para hacerlo físicamente, ¿no?, como era el derecho. Creo que probablemente sea uno de los objetivos de esta universidad, es dar acceso a personas que están trabajando o personas que tienen lejos, ¿no?, las universidades, hacerlo de una manera más fácil, ¿no? Creo que claramente es un cometido que cumple, que es importante, que está ahí. Y que es importante que también, por supuesto, que apoyemos, ¿no? Yo, de hecho, pues sí que reconozco que me encontré con grandes profesores y también con grandes compañeros, ¿no? Esos compañeros que muchos de ellos estaban trabajando, compatibilizando esto con la universidad, que, bueno, pues en sí mismo ya era muy significativo de los objetivos, ¿no?, de las capacidades que tenían, ¿no?, y cómo estas se trasladaban no solamente estar trabajando, sino también buscar ambiciones intelectuales mayores, ¿no?, que muchos de ellos, por supuesto, lograron. Así que muchas gracias por darme esta oportunidad. Muchas gracias también, por supuesto, por la oportunidad de venir al campo de Gibraltar. Bueno, yo como gobernador del Banco de España, yo creo que toda la Comisión Ejecutiva, el Consejo de Gobierno, tenemos también una ambición en este mandato, que es acercar la institución al resto del Estado, y, por tanto, para mí esto es una oportunidad, ¿no? O sea, que gracias también por darme esa oportunidad. Y, efectivamente, bueno, ¿qué les voy a decir? Estamos de nuevo en una situación compleja, no es la primera. En los últimos 3 años, el otro día, en las reuniones del Fondo Monetario Internacional que se desarrollan en primavera en Washington, se hablaba, ¿no?, el titular de las presentaciones que hacía el personal del fondo era un shock, una perturbación después de otra perturbación, ¿no? Se nos viene una guerra en Ucrania, la invasión de Rusia, la invasión de Ucrania por Rusia, nos viene tras los más de 2 años ya de pandemia, con más allá, por supuesto, de las consecuencias humanas, con las consecuencias económicas que ha tenido, ¿no? Y precisamente lo que me gustaría trasladarles hoy es un poco la visión del Banco de España sobre cuáles son las consecuencias, o cuáles pueden ser las consecuencias, porque realmente lo que hay que reconocer es que estamos en un momento de muchísima incertidumbre. Y que, por tanto, no sabemos muy bien, ¿no?, qué es lo que nos va a deparar los próximos meses, semanas, años en términos económicos. Pero sí me gustaría trasladarles a ustedes cuál es la visión del Banco de España, de cuál podría ser esos canales de transmisión de esta nueva perturbación y, por supuesto, como también señalabas, pues cuáles son, desde nuestro punto de vista, las políticas económicas más adecuadas para afrontar esta difícil situación, ¿no? Entonces, voy a empezar con lo primero, con la descripción de la situación económica actual, y quizá lo más, una forma de tocarlo es, bueno, ¿dónde estábamos en enero, ¿no?, en finales de año, cuando todavía no sabíamos en ese momento que se iba a producir esta nueva perturbación? Y aquí en estos gráficos pues tienen bueno, la evolución de la economía española, también de otras economías, el conjunto del área del euro, Alemania, Francia, Italia. En el gráfico de la izquierda es la evolución del PIB real de esas economías desde diciembre del año 2019. Ven claramente la caída del PIB, dramático, ¿no?, sobre todo en la economía española, dada su composición sectorial, muy dependiente del turismo y de los servicios que se vieron más afectados como consecuencia de las restricciones necesarias para contener la evolución de la pandemia. Y luego, bueno, una recuperación relativamente fuerte al principio, luego más suave. A principios de año estábamos en un momento en el que, bueno, pensábamos que la recuperación iba a seguir en marcha, aunque con una cierta ralentización en el primer trimestre como consecuencia de las restricciones que se habían producido, sobre todo como consecuencia de la variable Omicron. Es verdad que era una variable que había afectado menos a la economía que variables anteriores. La capacidad de las economías de adaptarse a esas nuevas olas del virus ha sido cada vez mayor, pero evidentemente el efecto no era nulo. El efecto negativo estaba ahí, ¿no? Pero en cualquier caso, es verdad que las perspectivas, por ejemplo, las previsiones macroeconómicas que publica trimestralmente el Banco de España, las últimas que había publicado en ese momento eran las de diciembre y pronosticaban un crecimiento relativamente robusto para los próximos años como consecuencia de algunos de los factores que tienen señalados en la transparencia, ¿no? Pensábamos que se iba a reducir la incertidumbre, pensábamos que iba a ir mejorándose progresivamente
obviamente, la situación de la pandemia. Pensábamos que los fondos europeos iban a hacerse uso de ellos progresivamente y, por tanto, a tener un impacto macroeconómico. Y también pensábamos que las condiciones financieras, las que establece el Banco Central Europeo, pues iban a ser favorables, ¿no?, para el consumo y para la inversión. Bien, es verdad que aparecía ya en el horizonte, desde mediados prácticamente del año pasado, como pueden comprobar en estos gráficos, un fenómeno que había sorprendido también a los bancos centrales, incluido al Banco Central Europeo, al Banco de España, que era un fuerte repunte de la inflación. ¿De acuerdo? Ahí tienen lo que tienen en estos dos gráficos. En el gráfico de la izquierda, la línea negra es el índice general, el IPC, del área del euro, y en el gráfico de la derecha tienen ese mismo índice para la economía española. Y como ven, pues desde prácticamente mediados, sobre todo ligeramente al principio de la primera mitad del 2021, pero sobre todo a partir del verano del año 2021 se produce un fuerte repunte, ¿de acuerdo? Y tienen la composición que nos permite analizar qué estaba detrás de ese repunte. Fueron sobre todo el componente energético, esas barritas azules, ¿no?, particularmente en el caso español, las que provocan ese fuerte crecimiento de los precios, en menor medida también los alimentos, que fueron ganando peso, y luego también efectivamente se iba trasladando a la inflación sin energía y alimentos, es decir, lo que llamamos la inflación subyacente, ¿no? Esto era un fenómeno que teníamos que tener en cuenta, evidentemente, porque en un contexto de inflación, por las rentas reales de los agentes económicos, de las empresas y, por supuesto, también de los consumidores, podía haberse deteriorado y afectar negativamente a la actividad económica. Bien, es en este momento, en ese primer trimestre en el que nos encontrábamos, en el que de pronto nos viene esta nueva perturbación, la perturbación de la guerra de Ucrania. Y, bueno, aquí lo que tienen es resaltado cuáles son los canales por los que los economistas pensamos que esto puede generar efectos negativos. Los efectos negativos que pensamos que pueden ejercer son un deterioro de la actividad económica, por un lado, y un nuevo repunte de la inflación. Y luego veremos cómo estos fenómenos ya se están produciendo de alguna manera. Y los canales son esencialmente tres. En primer lugar, el que denominamos aquí canal materias primas se deriva de que Rusia y en menor medida Ucrania pues son algunos de los principales productores de algunas materias primas, gas y petróleo en particular, en el caso de Ucrania también de otros bienes en particular de carácter no energético. Y nosotros somos relativamente dependientes de esos países, de tal manera que un conflicto en esas zonas, pues lo que puede provocar, ha provocado de hecho, como luego veremos, es un incremento de los precios y eventualmente incluso podría haber problemas de suministro, ¿no? Y evidentemente eso para la economía es negativo. Luego lo repetiré cuando hablemos de las políticas económicas. Nosotros, por ejemplo, España, pero en conjunto Europa, es una economía que es muy dependiente de la energía externa. Nosotros no producimos energía, de tal manera que si la energía que necesitamos para los hogares, para su vida diaria, pero las empresas para producir sus bienes productivos se encarece, somos más pobres, ¿de acuerdo? Y por tanto eso genera menor actividad económica, ¿no? Ese es el primero de los canales. El segundo tiene que ver con, bueno, de nuevo, otra perturbación después de la que ya estábamos viviendo, genera más incertidumbre. Y la incertidumbre no es buena, de nuevo, ni para el consumo ni para la inversión. Vemos que los mercados financieros inmediatamente reaccionan con mayor volatilidad, con un tensionamiento de las condiciones financieras, pero en general consumidores e inversores pues que son aversos al riesgo en esos contextos de elevada incertidumbre, lo que hacen es contraer su consumo y su inversión y, por tanto, también es menor actividad económica. Y luego hay un tercer factor que es relevante, por supuesto, que es el denominado canal comercial. Claro, si Ucrania, que está siendo, digamos, destruido, ¿no?, buena parte de su tejido productivo, y Rusia, que como consecuencia también de las sanciones, pues su actividad económica va a caer de una manera muy abrupta, son socios comerciales, o eran socios comerciales nuestros, y por tanto ese deterioro, sobre todo a los países que de la zona, pues le va a afectar negativamente y eso va a acabar afectando a nosotros también, porque evidentemente importamos y exportamos bienes y servicios con esos países. Es lo que se denomina el canal comercial. Bien, les voy a ilustrar qué es lo que está pasando con algunos de estos canales. Voy a empezar con el que se está revelando como más importante, que es el canal energético. Aquí tienen una tabla, me voy a fijar quizás solamente en la primera parte, en la parte de la izquierda de esta tabla. Lo que tienen es, la primera columna de números es el porcentaje que representa el petróleo sobre el consumo final de energía. Por ponerles un ejemplo, España, sobre el porcentaje total de consumo final de energía, el 45% es petróleo, ¿de acuerdo? Y a la derecha, en la segunda de las columnas, lo que tienen es el peso que representa Rusia como proveedor de ese petróleo, ¿no? Y en el caso español, como ven, la dependencia es relativamente pequeña, entre el 0 y el 25%, pero fíjense en países como Alemania cómo esa dependencia es entre el 25 y el 50%, y en algunos países, particularmente Finlandia, en que esa dependencia es del 75 al 50%. Es decir,
Europa depende en alguna medida, de una manera heterogénea por países, de ese gas y el petróleo de Rusia. El gas es lo que está en el lado de la derecha y, por tanto, un conflicto en esa zona pues va a afectar, si afecta negativamente a los precios, pues va a afectar negativamente también a nuestras economías, ¿no? Y aquí lo que tienen, precisamente en este gráfico, es qué pasó cuando se inicia la guerra y qué ha pasado con posterioridad, ¿no? Y como suele pasar siempre, lo que se produce es, en primer lugar, una sobrereacción de los mercados. Los mercados aumentaron mucho los precios, tanto del petróleo que tiene en el gráfico de la izquierda, el precio del gas que tiene en el gráfico intermedio, como el precio de algunas materias primas como aluminio, níquel y trigo, que son las que se ilustran en el gráfico de la derecha. Ven que de la situación que había a 23 de febrero, es decir, antes de la guerra, esa línea verde, se aumentan los precios hasta la línea amarilla, ¿de acuerdo?, que es los futuros a 8 de marzo, y luego con posterioridad se han relajado algo y estamos en la situación de la línea azul, que son los últimos futuros, ¿de acuerdo?, que los que hemos sido capaces de incorporar a esta transparencia. Pero en cualquier caso, los niveles de precios son más altos a día de hoy y se espera que sean más altos durante un periodo prolongado de los que existían antes de la guerra. Lo mismo, el mismo mensaje si nos vamos al caso del gas y, por supuesto, al resto de las materias primas, ¿no? Este es el primer efecto que ya estamos viviendo. Un aspecto importante es que, evidentemente, como la dependencia energética de los distintos países de Rusia y Ucrania es distinta, el efecto también va a ser distinto. Es decir, va a haber mucha heterogeneidad en los efectos. Pero incluso dentro de cada país, los efectos tampoco van a ser homogéneos. Y me van a dejar que se lo ilustre para el caso español con dos ejemplos. El gráfico de la derecha lo que tienen es, digamos, la intensidad energética a nivel sectorial de gas y electricidad de los distintos sectores de la economía española. Entonces pueden comprobar, por ejemplo, si se van a la parte derecha del gráfico, que el sector metalúrgico es muy intensivo en energía y, por tanto, se va a ver muy afectado por ese incremento de los precios. Otros sectores, si me voy al extremo del gráfico, al extremo izquierdo, productos electrónicos, su intensidad energética es mucho menor y, por tanto, el efecto va a ser menor, ¿de acuerdo? O sea que, y además estamos hablando de porcentajes que van pues, de aproximadamente 3-4% al 13-14%, es decir, que las diferencias de intensidad energética son muy altas y, por tanto, los efectos heterogéneos son muy altos. Pero fíjense ahora en el gráfico de la izquierda, en el que, si se fijan solamente en las columnas que están más a la izquierda de ese gráfico, lo que tienen es el peso que el gasto en alimentos y el gasto en electricidad y gas y otros combustibles tiene en la cesta de la compra, ¿de acuerdo?, de dos colectivos. Las rentas bajas, que es la primera de las columnas, ¿de acuerdo? El azul es la electricidad y el gas y otros combustibles, la parte roja son los alimentos, y las rentas más altas, que es la siguiente columna, ¿de acuerdo? Entonces, como ven, para las rentas más bajas, estos gastos en alimentos, electricidad y gas y otros combustibles, que son los que más han aumentado, como he dicho antes, representan casi el 25% de su cesta de la compra, mientras que en el caso de las rentas más bajas está ligeramente por encima del 15%. Es decir, que de nuevo son las rentas más bajas, más vulnerables, las que se van a ver más afectadas negativamente por este shock de precios. Y esto es importante, por supuesto, tenerlo en cuenta de cara también a las recomendaciones de política económica. Es decir, no nos va a afectar a todos igual, no va a afectar a todos los países igual, no va a afectar a todos los sectores igual, no va a afectar tampoco a todos los grupos poblacionales de la misma manera. No está afectando, de hecho, ya de la misma manera. Bien, el segundo de los canales se lo voy a ilustrar con este gráfico, este canal de confianza e incertidumbre, en el que se ve muy claramente de nuevo esa sobrereacción que tienen los mercados financieros cuando se produce un episodio de enorme calado como fue el inicio de la guerra, ¿no? Pueden ver cómo los índices de incertidumbre global aumentaron de una manera muy abrupta, las bolsas cayeron, gráfico intermedio, y los diferenciales soberanos, es decir, el tipo de interés que pagan los distintos países, Grecia, Italia, España y Portugal, en comparación con el que paga Alemania, aumentaron, ¿vale? Se produce una aversión al riesgo y lo que hace básicamente los ahorradores es tratar de colocar sus ahorros en lo que piensan que son los activos más seguros, ¿no? Y en este caso, pues evidentemente el activo más seguro pues siempre es el bono alemán. Bien, con posterioridad hemos visto que esa sobrereacción se ha corregido bastante, ¿de acuerdo? Estos son, en principio, buenas noticias. Las tensiones financieras que se observaron, como se ilustra en el gráfico al principio, se han relajado con posterioridad, ¿de acuerdo? Esto es un mensaje también importante. Ahora bien, eso no quiere decir que los efectos van a ser de este canal, que los que se canalicen a través de pérdida de confianza van a ser nulos. Eso lo voy a ilustrar con estos gráficos. Fíjense, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda. Son indicadores cualitativos, son encuestas que se hacen periódicamente a los consumidores sobre qué piensan sobre la confianza que tienen sobre la actividad económica, ¿de acuerdo? Y ven
que había aumentado tras los momentos más críticos de la pandemia, se habían hundido esos indicadores de confianza, por ejemplo, si se fijan en la línea azul, que es el indicador de sentimiento económico, se habían hundido, habían mejorado y ven al final que la caída de ese indicador es bastante abrupta. Es una de las mayores caídas que se ha producido, digamos, de ese indicador, ¿no? Por tanto, ya estamos viendo que los hogares en particular están, el deterioro de la confianza es real. Y estos son datos de la Comisión Europea para el conjunto del área del euro. Y si se van el gráfico intermedio son los mismos datos para la economía española y evidentemente pues el perfil es parecido. Y en el gráfico de la derecha lo que tienen es de nuevo una encuesta sobre cuál es la evolución trimestral de la facturación, la que nos revelan las empresas, ¿de acuerdo? Y de nuevo ven que tras las caídas abruptas en el 2020 e incluso 2021 se recupera la actividad en los siguientes trimestres de 2021 y de nuevo ahora lo que están esperando las empresas es que se produzca un deterioro de momento no de muchísima magnitud, desde luego no comparable en absoluto con el que se produjo durante la pandemia, pero en cualquier caso es señal clara de que esperan un cierto deterioro económico. Bien, el canal comercial, el tercero de los canales. Bueno, en principio aquí hay que distinguir lo que se llama la exposición comercial directa de lo que son los canales más indirectos, ¿no? El primero, la exposición comercial directa, depende del peso que tienen las exportaciones e importaciones con estos países. ¿De acuerdo? Y aquí las buenas noticias es que en principio estos países, nuestras relaciones comerciales con ellas son reducidas, ¿vale? En particular en España, pero también en el conjunto del área del euro, con independencia si eliminamos el componente energético del que he hablado con anterioridad. Y, por ejemplo, el gráfico de la izquierda. Tienen las dos primeras columnas son el peso en las exportaciones de bienes de España, de Rusia y Ucrania, y el segundo gráfico es el peso en las importaciones de bienes, esas exportaciones e importaciones respectivamente, también del caso español. Y estamos hablando de porcentajes, como ven, bastante reducidos, ¿de acuerdo? Con lo cual, en principio, uno debería pensar, en el gráfico de la derecha lo que tienen es el relativo al turismo, y de nuevo ven que el peso comparado con otros países europeos, el resto de Europa, es muy bajo, y por tanto, este canal, digamos, comercial directo debería ser pequeño, ¿no? El impacto de este canal debería ser pequeño. Sin embargo, sí pensamos que los efectos indirectos pueden ser mayores y algunos se están revelando ya como importantes, ¿no? Y es que lo que estamos observando es que se están produciendo, exacerbando a algunos de los cuellos de botella que ya estábamos viendo que se habían producido sobre todo en la segunda parte del año pasado, ¿no? Y que básicamente se originaban de un repunte de la demanda muy significativo tras la eliminación de las restricciones. La oferta de los distintos bienes y servicios no estaba todavía completamente en una situación normal y se produce un deterioro de los periodos de abastecimiento, ¿no? Costes de transporte aumentan y esto lo ven en el gráfico de la izquierda. Cuando en el gráfico de la izquierda las curvas se mueven hacia abajo significa que aumentan los plazos de entrega a proveedores, ¿de acuerdo? Es decir, que se revelan como relevantes esos cuellos de botella. Y lo que pueden observar es que, ese deterioro se produce hasta prácticamente septiembre-octubre del año pasado, luego empieza a mejorar, ¿de acuerdo? Que es eso lo que están observando en la parte final del gráfico y, de nuevo, como consecuencia de la guerra, parece que se han vuelto a ampliar los cuellos de botella, ¿no? Los plazos de entrega y esto, por supuesto, pues puede afectar a determinados productos, a los procesos productivos y, por tanto, también al consumo de determinados bienes, ¿no? Las empresas nos están diciendo exactamente lo mismo. Lo que nos están diciendo es que tras esa mejora que esperaban ellas, este es el gráfico intermedio, de la duración prevista de las dificultades de suministros, ahora de nuevo están esperando un cierto deterioro, ¿de acuerdo? Y este puede ser un canal, lo ha sido desde luego ya el año pasado y lo puede ser también en el futuro. Bien, los economistas, toda esta información, ¿no? Todos estos canales, tratamos de colapsarlos en lo que llamamos las proyecciones macroeconómicas, ¿no? Al final la pregunta que le hacen a uno, pero ¿cuánto? Sí, todo esto está muy bien, pero ¿cuánto va a crecer la economía española, ¿no? Bien, pues les voy a dar dos cifras, una la correspondiente al área del euro, con las previsiones que publicó el Banco Central Europeo a principios de marzo y luego les voy a dar las correspondientes a la economía española que publicó el Banco de España a principios de abril, ¿de acuerdo? Y que además guardan una coherencia las unas con las otras porque evidentemente el Banco de España forma parte del eurosistema del Banco Central Europeo. Bien, en el caso del Banco Central Europeo, estábamos, en el momento que se publicaron esas previsiones, acababa de iniciarse la guerra. Entonces, la incertidumbre hoy es elevada, pero entonces era todavía más elevada, ¿no? No sabíamos cuál iba a ser la extensión del conflicto. Entonces, al final, los economistas lo que decidieron, no vamos a hacer un solo escenario.
vamos a hacer 3 escenarios, cada uno de ellos con supuestos distintos sobre duración del conflicto, sobre extensión del conflicto y, por tanto, sobre impacto del conflicto, ¿no? Y esto, para que vean el grado de incertidumbre que existía, al final lo que nos dieron los economistas es un rango de efectos sobre el crecimiento económico y un rango muy amplio. Pensaban que entre el escenario más benigno y el más negativo, el efecto negativo, en todos los casos negativos sobre el crecimiento económico, iba a ser entre medio punto, en el caso más benigno, y de 2 puntos porcentuales para este año en el segundo caso, ¿de acuerdo? El crecimiento económico seguiría siendo positivo en media en el conjunto del año, pero en comparación con el escenario sin guerra, digamos, pues el efecto podría ser entre medio punto y 2 puntos de PIB. Y, por supuesto, para la inflación exactamente lo mismo, pero con el signo contrario. Por supuesto, menor crecimiento, mayor inflación como consecuencia, sobre todo, del crecimiento, del aumento, del repunte de los precios energéticos. Y, en este caso, el rango era incluso superior. En el caso más benigno, el incremento de precios que vaticinaban los expertos del Banco Central Europeo era de 2 puntos porcentuales, de mayor incremento de la inflación. En el caso del escenario más negativo, de 4 puntos porcentuales, ¿de acuerdo? Bien, estas son las previsiones de España, las que publicó el Banco de España, que, bueno, como pueden ver, para el año 2022, primera fila, esperamos un crecimiento para este año en el entorno del 4,5% y para los años venideros, 2023 y 2024, del 2,9 y 2,5%. Pero quizá más interesante es lo que tienen a la derecha, que son cómo hemos revisado o qué supone ese crecimiento en comparación lo que preveíamos un trimestre antes, es decir, esas previsiones que les mencionaba yo de diciembre. Como ven, estamos esperando ahora un crecimiento de casi un punto porcentual menor del que esperábamos hace un trimestre, como consecuencia de los efectos de la guerra. Para el año que viene también esperamos un crecimiento de casi otro punto porcentual menor, con muchísima incertidumbre, ¿de acuerdo? Como digo, pero en el escenario central que dibujaron los economistas del Banco de España, pues ese es el efecto que esperan. Y en la segunda columna, por centrarnos exclusivamente en 2 variables, lo que tienen es la inflación, el IPC, y lo que ven de nuevo es que esperamos en media una inflación de en torno al 7,5% este año, para el año que viene del 2%, y de nuevo en el lado de la derecha lo que tienen es la revisión en comparación con las previsiones de diciembre. Se ha producido una revisión de casi 4 puntos en la previsión de inflación para este año, no solamente por el impacto de la guerra, sino porque también los datos de enero, los datos de febrero y los datos de marzo nos sorprendieron al alza, pero fueron inflaciones más altas de las que nosotros habíamos previsto en diciembre. Y quizá las buenas noticias es que seguimos pensando que, bueno, en condiciones normales la inflación debería converger poco a poco hacia el entorno del 2%, ¿no? Y por eso prevemos para el año que viene una media del 2%, incluso por debajo del 2% en el 2024, aunque evidentemente según uno se aleja en el horizonte de proyección, pues la incertidumbre es claramente mayor, ¿no? Y este es simplemente un gráfico que me gusta presentarlo porque ilustra un poco la magnitud de lo que hemos estado viviendo en términos económicos desde el inicio de la pandemia, ¿no? Y lo que esperamos también para el futuro. Fíjense, aquí hay esencialmente 3 líneas. La línea amarilla gruesa es lo que le ha pasado al PIB de la economía española hasta el momento y lo que prevé el Banco de España que va a suceder para los próximos años, ¿de acuerdo? Y vamos a suponer que el Banco de España acierta en sus previsiones. Bueno, el mensaje que, bueno, lo primero que ven es la enorme caída del PIB, ¿no? En el que eso ya lo conocemos, la recuperación posterior. Seguiríamos en una fase de recuperación económica, incluso a pesar de la guerra, pero fíjense que el punto de partida, es decir, ahí hemos cogido diciembre del año 19, justo antes del inicio de la pandemia, solo alcanzaríamos el nivel de PIB previo a la crisis alrededor del tercer trimestre del año pasado, del próximo año, perdón. Es decir, estamos hablando de una crisis económica, digamos, muy prolongada en el tiempo. Uno podría ser incluso más ambicioso, porque, claro, recuperar el nivel previo a la crisis pues es ser poco ambicioso, es haber renunciado al crecimiento económico de varios años. Lo que uno debería ambicionar es recuperar el crecimiento económico que habríamos tenido si no hubiera habido pandemia y si no hubiera habido guerra. Eso es lo que se trata de ilustrar, ese contrafactual tan complejo, por supuesto, es esa línea amarilla que tiene pendiente positiva. ¿De acuerdo? Eso es lo que habría crecido la economía española si no hubiera habido pandemia, si no hubiera habido crisis y si no nos hubiera pasado ningún otro tipo de perturbación negativa, ¿no? Si se hubiera seguido la tendencia que había justo antes de la crisis. Y como ven, no alcanzamos en la previsión macroeconómica que tenemos ahora en el horizonte de 2024, con lo cual, digamos, pues las consecuencias que se esperan de la crisis pues son claramente muy persistentes, ¿no? El último punto, bueno, esto es en el terreno de la inflación.
De nuevo, tiene la línea amarilla, es lo que proyectamos ahora, ese fuerte crecimiento de la inflación. La línea punteada es la que esperábamos en diciembre, es decir, hemos revisado al alza todo el horizonte de inflación, pero digamos que seguimos pensando, si lo miran, que es menos volátil habitualmente el gráfico de la derecha, que es el IPC sin alimentos ni energía, pues seguimos pensando que irá progresivamente convergiendo hacia en torno del 2%, que como saben también es el objetivo de inflación del Banco Central Europeo, con el que diseña su política monetaria, ¿no? Y un último aspecto que se trata de reflejar en este gráfico es que la incertidumbre es muy elevada. Yo he escuchado a algunos economistas ya con mucha experiencia que, bueno, básicamente me subrayan que estamos ante uno de los momentos de mayor incertidumbre que ellos han vivido, ¿no?, en toda su historia, en su larga historia profesional. Y aquí les menciono solamente, y se los comento de una manera muy rápida. Bueno, por supuesto, no sabemos cuál va a ser la duración y la intensidad del conflicto bélico. Esto es la primera de las dudas. Pero en el otro extremo, si se van a la segunda fila, al extremo de la derecha, tampoco sabemos realmente cuál va a ser la evolución de la pandemia. En principio somos muy optimistas sobre esta evolución, pero realmente no lo sabemos, ¿no? Si tuviéramos una evolución más negativa de la pandemia, un conflicto más largo o que se extendiera a otras zonas, pues evidentemente esto afectaría negativamente. Y lo contrario, evidentemente, si la duración es corta y la evolución de la pandemia es muy favorable, ¿no? Pero, por supuesto, las previsiones del Banco de España de inflación, esto es un tema que luego retomaré, están hechas sobre la base de que no se van a producir lo que los economistas llamamos efectos de segunda ronda. Es decir, que no va a haber una reacción de los salarios y de los márgenes empresariales que intenten recuperar todo el incremento de costes que se está produciendo como consecuencia de la inflación, que ya se ha observado. Si se produjera y fuéramos hacia una especie de espiral inflacionista, pues evidentemente los efectos negativos serían también muchísimo mayores. Existen muchas dudas también, fila primera, bloque de la derecha, sobre la propia ejecución de los fondos europeos. Los fondos europeos que se diseñaron, ¿no?, como para dar una respuesta común a la crisis de la pandemia, son muy cuantiosos para la economía española. Estamos hablando de 12% del PIB. En 6, aproximadamente la mitad de ello en forma de transferencias, la otra mitad, 6% en términos de préstamos. Bueno, la capacidad de movilizar actividad económica de esos fondos es muy importante, por supuesto, que además hay que, como saben, gastarlos en un periodo de 6 años. Fíjense, yo siempre utilizo esta comparación, esos 12 puntos de PIB es una cantidad similar a la que ha recibido la economía española en términos de fondos estructurales desde nuestra entrada en la Unión Europea. Es decir, estamos hablando de una cantidad muy importante. Bueno, pues evidentemente, en función de cómo se gasten, tanto en tiempo como sobre todo en cómo se gasten, pues la capacidad de transformar la economía, la capacidad de generar crecimiento económico, no solamente en el corto plazo, sino también de crecimiento potencial, sobre todo si además se acompañan de reformas estructurales, es muy importante. Pero existen muchas dudas, evidentemente, de cuál va a ser el uso final, ¿no?, que se vaya a hacer. Por supuesto, sobre los precios de la energía también tenemos dudas sobre cuánto de estructural y cuánto de puramente derivado de la propia crisis existe, porque además aquí se combina la crisis de Ucrania con algunos fenómenos estructurales que en principio pensamos que durante un tiempo pueden prolongar precios de la energía elevados, y es la lucha contra el cambio climático. La lucha contra el cambio climático debe significar un menor uso progresivamente de los combustibles fósiles, un paso a las energías renovables, y eso durante el periodo transitorio al menos probablemente genere también más inflación. ¿Cuánta más inflación? Pues no es evidentemente fácil de decir ex ante. Un aspecto también muy importante, el que tienen justo en el punto intermedio de la transparencia. Los hogares españoles, pero los europeos también, y a escala global, han ahorrado una parte importante de su renta durante la pandemia. Con mucha simetría, por supuesto. Hay familias que no han podido ahorrar nada porque sus rentas son muy bajas, pero otras familias, como consecuencia de que no podían gastar, ¿no?, estábamos todos en casa sin poder salir, pues han ahorrado. Las estimaciones del Banco de España es que ese ahorro, en el caso de las familias españolas, puede estar entre 6 puntos y 7 puntos de PIB. Es decir, es una cantidad importante. Y bueno, existen muchas dudas sobre qué vamos a hacer los hogares con esos ahorros. ¿Los vamos a dejar ahí como un colchón para cuando puedan venir mal dadas? ¿Los vamos a utilizar, por ejemplo, ahora con la pérdida de salarios reales que se está produciendo, de rentas reales, para precisamente compensar, al menos durante un tiempo, y seguir pudiendo consumir, ¿no?, manteniendo un consumo relativamente estable? ¿Lo vamos a dedicar a inversión residencial, por ejemplo? O sea, no tanto a consumo. Bueno, pues o lo vamos a colocar simplemente en ahorro financiero. Bueno, pues esto los economistas tenemos muchas dudas. Evidentemente eso va a depender también del grado de incertidumbre con el que tengamos que convivir en los próximos años. Los cuellos de botella, pues de nuevo,
Ya sabemos que, como les decía antes, que la crisis ha generado un incremento de las dificultades de los cuellos de botella, pero no solamente esto. Sabemos que las restricciones que se están incorporando en Asia, en particular en China, como consecuencia de que allí la evolución de la pandemia está siendo más negativa en este momento, esas restricciones también están generando problemas en los transportes que afectan luego indirectamente, por supuesto, a nuestras economías. ¿Cuál va a ser la evolución de esos cuellos de botella? Pues hay también una enorme incertidumbre, ¿no? La política monetaria, bueno, cómo va a tener que reaccionar finalmente a esos incrementos de los precios de la energía. Y luego, por supuesto, todas las baterías de políticas presupuestaria, energética, etcétera. Es decir, que estos escenarios dependen mucho de qué hacen las autoridades, ¿de acuerdo? Y eso es ahora a lo que me quería dedicar. En todo caso, en principio, esos escenarios centrales que les he dibujado con anterioridad, en particular para la economía española, pensamos que están sujetos a revisiones a la baja en el crecimiento y al alza en la inflación. Los riesgos los vemos más en esa dirección que no en la contraria en este momento. Bien, déjeme que me centre ya en esta parte final de la intervención, antes de pasar al debate, ¿no? Si tenemos todavía un hueco, que espero que sí. Subrayarles qué es lo que se piensa en el Banco de España sobre cuál debe ser la respuesta óptima de la política económica a esta situación tan compleja, ¿no?, que les he tratado de describir. Bueno, lo primero que pensamos es que requiere una respuesta europea contundente. De nuevo, y subrayo lo de europea, es decir, igual que la pandemia fue un shock exógeno, completamente exógeno, que fue común a todas las economías, aunque luego, evidentemente, afectó de manera distinta a los distintos países porque las estructuras productivas eran distintas, pues esta crisis pasa exactamente lo mismo. Es un shock exógeno, una guerra, ¿no?, que no esperábamos, que es común a todos los países europeos, pero que nos va a afectar de forma distinta, porque las posiciones de partida son distintas, porque las dependencias energéticas son distintas, porque las cercanías del conflicto son distintas, ¿no? Y, bueno, nosotros pensamos que la forma óptima para todos y para cada uno de los países de la Unión Europea es dar una respuesta común. Es decir, que si, por ejemplo, como se defiende en el Banco de España, creemos que la política presupuestaria debería tratar de ayudar a los sectores económicos más afectados por esta guerra y a los colectivos, a las familias más vulnerables, pues que digamos que esa financiación de ese gasto fuera de manera mancomunada. ¿De acuerdo? Eso es lo que pensamos. Por supuesto, también creemos que hay que dar una respuesta, digamos, ya no solo de corto plazo, sino de carácter estratégico, porque yo creo que esta crisis ha expuesto algunas debilidades, ¿no?, digamos, de estratégicas europeas, en particular en materia de defensa, pero también, sobre todo, por supuesto, en materia energética. La dependencia, esta elevada dependencia de unos pocos países, pues evidentemente no es positiva, nos hace muy vulnerables a potenciales episodios en esos países y, de hecho, la respuesta que la Unión Europea está tratando de dar es precisamente aumentar nuestra autonomía en materia energética, como con una mayor diversificación también de las fuentes energéticas de los distintos países que nos suministran y, por supuesto, también tratando de aumentar la transición energética, es decir, reducir de una manera más rápida la dependencia de los combustibles fósiles, ¿no?, que evidentemente nos hace también de una manera clara menos dependientes de esos países, ¿no? Y, en tercer lugar, la tercera vía por la que creemos que Europa debe responder es simplemente con mayor Europa, con mayor integración europea. ¿Por qué? Porque es verdad que la integración europea ha sido muy importante en los últimos años y hemos vivido, por ejemplo, en la última década la creación de la Unión Bancaria, por ejemplo, ¿no?, como después de la creación de la Unión Monetaria. Que se han puesto a disposición distintos instrumentos, como por ejemplo el programa de Next Generation como respuesta común que mencionaba antes a la pandemia. Pero es verdad que todavía tenemos algunas carencias cuando nos comparamos con lo que los economistas pensamos que debe ser una unión monetaria óptima, ¿no? Y les voy a poner al menos 3 ejemplos. Primero, no tenemos un mecanismo de estabilización macroeconómica de carácter permanente común, un estabilizador automático que cuando venga una crisis, como hacen, por ejemplo, las prestaciones por desempleo, cuando aumenta el desempleo, pues inmediatamente hacen de colchón, ¿no?, de las rentas de las familias. Pues esto a nivel europeo no tenemos un instrumento de esas características. La unión bancaria existe, pero está incompleta, porque los bancos europeos son supervisados en Frankfurt. Si tienen un problema, son resueltos en Bruselas. Pero si hay que poner dinero público en último término, lo pagan los ciudadanos de cada país. Es decir, no tenemos un fondo de depósitos común.
de garantía de depósitos común, ¿de acuerdo? Esto es muy importante para cerrar completamente y completar la unión bancaria. Y tampoco tenemos una unión de mercados de capitales común. Los mercados de capitales en Europa tienen, en primer lugar, un menor peso que en otros países, en particular que en Estados Unidos. Y esto es importante, ¿no? Porque es una economía la europea demasiado bancarizada, depende demasiado del sector bancario y utiliza menos los mercados de capitales que para determinados inversiones de mayor riesgo en principio, ¿no? Con mayor potencial de crecimiento también, por tanto, de rentabilidad, pues digamos, es un canal que se ha demostrado muy útil, por ejemplo, en el mundo anglosajón, en particular en Estados Unidos. Pero sobre todo, además, es que no tenemos un mercado, tenemos varios mercados. Cada país en sí mismo es un mercado. Bueno, la Comisión Europea, conjuntamente con el Consejo Europeo, lleva diseñando desde hace tiempo un conjunto de reformas muy micro que permitirían la creación de una unión de mercado de capitales en Europa, ¿no? Y que aumentaría también no solamente la unidad, sino la profundidad de ese mercado. Y creemos que sería el momento también de agilizar, ¿no? en ese objetivo de dotarnos de más Europa, en este caso de una unión de mercado de capitales, ir en esa dirección. Bien, política monetaria. Bien, como saben, que es la otra política europea. La política monetaria la diseña el Banco Central Europeo, la contribuimos los bancos centrales nacionales, los gobernadores de los distintos países son miembros del Consejo de Gobierno. Yo tengo un voto, por tanto, en ese Consejo de Gobierno que decide, la que toma las decisiones de política monetaria cada 6 semanas en las reuniones que tenemos en Frankfurt. Bueno, ¿qué está pasando con la política monetaria? Bueno, la política monetaria durante la crisis de la pandemia se activó de una manera muy extraordinaria. Se creó este programa de compra de activos de deuda pública y privada que ha estado funcionando hasta marzo de este mismo año, pero evidentemente ahora la situación ha cambiado. ¿Por qué? Porque el objetivo, el mandato del Banco Central Europeo, como saben, es el de la estabilidad de precios, definida como un objetivo de inflación del 2% en el medio plazo, ¿de acuerdo? No es tanto la inflación de hoy, sino la inflación que prevemos a 2 años vista, por ejemplo. Bueno, ¿qué está pasando? Lo acabamos de decir, la inflación ha repuntado de una manera muy significativa. Es verdad que esencialmente por el componente energético, pero luego posteriormente se han ido incorporando también otros elementos como los alimentos y está empezando a afectar también a la inflación subyacente. De hecho, la inflación subyacente se sitúa cerca del 3%, en el 3% ya en el conjunto del área del euro y, por tanto, esto aumenta la probabilidad de que se produzcan efectos de segunda ronda, vea incrementos de los salarios. Pensamos que las expectativas que juegan un papel muy importante en el diseño de la política monetaria, es decir, lo que piensan los mercados, lo que piensan los agentes económicos sobre cuál va a ser la inflación de mañana, está todavía anclada en ese 2%, pero también es verdad que se han producido algunos indicios preliminares en algunos indicadores que se han revisado por encima de ese objetivo del 2%, ¿no? ¿De acuerdo? De tal manera que el Banco Central Europeo, básicamente lo que ha hecho desde diciembre, lo que hemos hecho desde diciembre, es iniciar un proceso de normalización de la política monetaria. Y hemos ido diseñando, dando ya algunos pasos y se prevé que se den otros en el futuro más cercano, ¿no? La secuencia ha sido, hemos acabado en primer lugar en el primer trimestre de este año, en marzo, con el programa de compras pandémico, ¿de acuerdo? Este ya está finalizado en lo que son las compras netas. Vamos a seguir reinvirtiendo los bonos que se van amortizando hasta finales de 2024 al menos. En segundo lugar, el programa de compras que ya existía antes de la pandemia, pues en principio, desde la última reunión pensamos que va a finalizar en el tercer trimestre de este año y luego con posterioridad hemos indicado que se procederá, de acuerdo con el wording que hemos utilizado, algún tiempo después del final de las compras netas de ese segundo programa, se procederá al primer incremento de tipos de interés y a eventuales incrementos de los tipos de interés, ¿no? Es muy importante que este proceso de normalización, el Banco Central Europeo está subrayando que, dado la enorme incertidumbre que existe, no tenemos preestablecido cuáles van a ser los movimientos futuros. Van a depender mucho de los datos que vayamos viendo, ¿de acuerdo? De en qué medida vemos de cuál está siendo la evolución de los salarios, de qué está pasando con las expectativas de inflación, qué está pasando con la actividad económica. Y nos hemos guardado mucha opcionalidad, mucha flexibilidad para precisamente poder responder adecuadamente a cambios bruscos en una u otra dirección de la actividad económica y, por supuesto, y sobre todo, de la inflación. Bien, en este gráfico tienen algunas de las consecuencias de este proceso de normalización. Gráfico de la derecha. Son los tipos de interés a 10 años, ¿de acuerdo? Libre de riesgo, digamos, de la deuda pública. Fíjense que ha estado en terreno negativo hasta prácticamente principios de este año.
y luego, como consecuencia de esta comunicación del Banco Central Europeo, ¿no?, de lo que ha observado los mercados en términos de actividad económica y de inflación, ese fuerte repunte de la inflación, pues han repuntado los tipos de interés y han repuntado desde el largo plazo de una manera muy significativa. Han pasado de estar en terreno negativo, como digo, a situarse en el entorno del 1,4%. Es decir, el incremento que ya se ha producido es importante. En el gráfico de la izquierda lo que tienen es un indicador de tipos de interés, pero en este caso de corto plazo. Y en este caso no son datos, observados, lo que son encuestas que le hacemos periódicamente a los analistas expertos de política monetaria. ¿De acuerdo? Y lo que tienen las líneas amarillas es lo que esperaba el mercado de evolución de esos tipos en diciembre. ¿De acuerdo? Como ven, esperaban que prácticamente los tipos de interés se mantuvieran estables durante este año 2023, ¿de acuerdo? Y luego, a partir de entonces, esperaban que el Banco Central Europeo procediéramos a aumentar los tipos de interés de una manera pues muy gradual y muy pautada y a lo largo del tiempo. Fíjense, ahora la línea, los puntos azules es lo que piensan que va a suceder ahora. Y como ven, pues también lo que han hecho es básicamente anticipar, adelantar sus expectativas de incrementos de los tipos de interés, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué pensamos sobre las políticas nacionales, ¿no? Les he hablado de esa política europea de carácter general, de la específica de la política monetaria, pero ¿qué podemos hacer en España, ¿no? ¿Qué pueden hacer las distintas autoridades nacionales, comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera? Bueno, pues también creemos, igual que he dicho que la respuesta a la política monetaria está siendo distinta, también creemos que la política fiscal debe de responder de una forma distinta a como respondió durante la pandemia, ¿no? Desde el Banco de España se defendió de una manera muy vehemente, diría yo, que la mejor respuesta a la crisis de la pandemia era un impulso fiscal de carácter generalizado que garantizara las rentas de los hogares y de las empresas en un contexto tan complicado como el que vivíamos en la pandemia. Creemos que ahora esta situación, la de actual, es distinta. Por distintas razones. Primero, por el fuerte repunte de la inflación, que hace que un impulso fiscal de carácter generalizado lo único que podría llevar es incluso a exacerbar esos incrementos inflacionistas. También porque la situación de nuestras finanzas públicas está muy deteriorada. Evidentemente se ha producido como consecuencia de la pandemia un incremento, ya teníamos un nivel de deuda pública y un nivel de déficit público estructural elevado antes de la pandemia. La pandemia, evidentemente, lo que ha hecho es empeorar las cosas, sobre todo en materia de endeudamiento público. Y, por tanto, digamos, no nos podemos permitir un deterioro adicional de las finanzas públicas, ¿no? Por eso pensamos, esa combinación de argumentos lo que nos hace pensar es que la respuesta en este caso tiene que ser granular, tiene que ser focalizada, tiene que ser selectiva. ¿En qué? Pues básicamente en lo que decía antes, en los sectores que verdaderamente están dañados por esta nueva perturbación, en los hogares que verdaderamente son más vulnerables a esta nueva perturbación, ¿no? Y además las medidas tienen que ser de carácter temporal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Para que no se produzca un incremento adicional del déficit público estructural, ¿no?, que añada mayores dificultades a la situación de las finanzas públicas. Creemos que también sería importante, y esto es algo que llevo diciendo desde hace ya prácticamente desde primavera del año 2020, es que a pesar de que defendemos esa expansión selectiva fiscal en este momento, sería muy importante acompañarla del diseño de un programa de consolidación fiscal que permita a los agentes económicos anticipar que efectivamente nos vamos a tomar en serio el proceso de ajuste que va a haber que hacer para volver a colocar la situación de las finanzas públicas saneadas, de una manera saneada. El diseño no significa la ejecución, significa el diseño, diseñarlo, proyectar hacia adelante cuál va a ser la pauta de consolidación fiscal, cuáles van a ser los instrumentos de gasto público o de ingresos públicos que se van a utilizar, que den credibilidad a ese proyecto de consolidación fiscal. El inicio del ajuste fiscal, pues evidentemente, tiene que tener lugar solamente cuando la recuperación económica sea más sólida, ¿no? Creemos también que es muy importante que acompañar todas estas medidas que les acabo de señalar de un ambicioso conjunto de reformas estructurales. La economía española tiene algunos problemas estructurales, los tenía antes de la pandemia, como son, mal funcionamiento del mercado de trabajo, tasas de paro de larga duración muy elevadas, tasas de paro muy elevadas, tasas de paro de larga duración muy elevadas y, sobre todo, muy baja productividad. Y los economistas llevamos enfatizando un conjunto de reformas que serían necesarios, que deberían ser muy ambiciosas para aumentar nuestra capacidad de crecimiento. Fíjense que si somos capaces, sobre todo en un momento, un shock energético como el que estamos viviendo es un shock de oferta negativo. Pues estas reformas estructurales lo que harían es
compensar, ¿no?, con un shock de oferta positivo, aumentar la oferta de la economía, ese shock de oferta negativo. Por eso es particularmente importante y además es particularmente importante también para aliviar el proceso de ajuste fiscal. El ajuste fiscal, al final, ¿qué es? Tenemos un déficit público o un determinado endeudamiento público, en los dos casos elevado. Lo definimos siempre como déficit público sobre PIB. Bueno, pues queremos reducir el déficit público, queremos reducir el endeudamiento público, pero si aumentamos el denominador de ese cociente, el PIB, pues también aliviamos, evidentemente, se reduce inmediatamente tanto el déficit público como el endeudamiento público. También por ese motivo es muy importante y además desde el Banco de España pensamos que los fondos europeos pueden ser utilizados no solo, y por supuesto que también deben ser utilizados para inversión pública y para otros proyectos de transformación de la economía, sino también para financiar reformas estructurales. Todos sabemos, y aquí hay muchos representantes, ¿no?, de autoridades de distinto nivel públicas, que muchas veces las reformas estructurales, que son reformas estructurales que sabemos que son beneficiosas en el largo plazo, muchas veces no se hacen, no se llevan a cabo porque generan efectos negativos, al menos para algunos colectivos, en el corto plazo. ¿De acuerdo? Y entonces somos incapaces de ponernos de acuerdo sobre cómo repartir los costes de corto plazo a pesar de que tienen beneficios para todos en el largo plazo. Bueno, pues una forma de aliviar ese problema de economía política es pues compensar, ¿no?, a los perdedores o financiar la transición, ¿no?, que nos permita verdaderamente realizar esas reformas y, bueno, pues creemos que esto encaja también con el esquema que se definió por parte de la Unión Europea de los fondos de Next Generation EU. Y luego, como parte del pacto de rentas, que es la otra medida de política económica que voy a defender y en la que voy a entrar ahora y que voy a tratar de justificar y de hablar de su potencial contenido, pues evidentemente el sector público también tiene que jugar un papel en ese pacto de rentas. El pacto de rentas, como vamos a ver ahora, de lo que se trata es de evitar, su objetivo es evitar esa espiral inflacionista, ¿no?, que tan negativa sería, que añadiría costes económicos a los que ya vamos a vivir como consecuencia de la guerra, derivadas de pérdida de competitividad, por tanto pérdida de empleo y pérdida, por tanto, en último término, de crecimiento económico. Bueno, el sector público, bueno, pues debería también acompañar a ese pacto de rentas en el que todos vamos a tener que asumir una pérdida, pues evidentemente pues no indiciando o no usando de manera generalizada las cláusulas de indiciación automática que existen en algunos componentes de gasto público, ¿no? Por supuesto, aquí se pueden introducir matices. Hemos visto antes un gráfico en el que el peso del gasto en alimentación y el gasto en costes energéticos de las personas mayores de 65 años es también más elevado que de los más jóvenes. Y si lo junto con que los de rentas más bajas también tienen un peso mayor, pues probablemente podamos aislar a ese colectivo de personas mayores de rentas bajas, las pensiones mínimas en definitiva, podríamos indiciar las pensiones mínimas, ¿de acuerdo? Pero el resto pues podríamos incorporarlas a ese pacto de rentas, ¿no? Es una forma de tratar de hacer compatibles los dos objetivos. Bueno, estas son algunas de las medidas que el Gobierno ya ha puesto en marcha. Queda todavía pendiente el acuerdo a nivel europeo sobre cómo se puede aliviar el incremento de los precios energéticos más reciente, ¿no? No voy a entrar en los detalles. Pero si me permiten, le voy a dedicar unos minutos a esta idea del pacto de rentas, ¿no? Vamos a ver. Déjeme que les resuma todo lo que les he contado sobre la guerra de Ucrania de la siguiente manera. Y que ya lo he dicho antes en algún momento de mi intervención, ¿no? Los economistas lo que llamamos un shock de oferta negativo. Nosotros no producimos bienes energéticos y de pronto de la noche a la mañana esos bienes energéticos son más caros. ¿De acuerdo? ¿Necesitamos esos bienes energéticos? Sí, los necesitamos para vivir en los hogares día a día y los necesitamos también para los distintos procesos productivos. Bueno, como no los producimos, como los importamos, quiere decir que de la noche a la mañana somos más pobres. Y esto es una realidad. Esto es una realidad. Es decir, no podemos escapar a esa realidad. Y lo único que podemos hacer es tratar de repartir esa pérdida. Y esto es lo que pretende un pacto de rentas. ¿Por qué la idea de un pacto de rentas? Bueno, porque si todos los agentes económicos, y los trabajadores, y los empresarios, intentaran escapar de ese coste, pues evidentemente lo que generaríamos es incrementos de márgenes empresariales, que trasladarían todos los costes energéticos a los precios finales. Incrementos de los salarios que se indiciarían con los precios, de tal manera que entraríamos en una espiral, ¿de acuerdo?, de precios, que al coste inicial que digo que hay que asumir, porque es, digamos, lo único que podemos hacer es repartir intertemporalmente, o lo pagamos ahora o lo pagamos más tarde, pero está ahí, le añadiríamos además el que se derivaría de una pérdida de competitividad con el resto del mundo, con nuestros competidores,
con los que competimos, por ejemplo, para exportar nuestros productos y, por tanto, generaríamos una segunda derivada de pérdida de empleo y de pérdida de crecimiento económico. Entonces, ¿qué es un pacto de rentas? Bueno, un pacto de rentas es simplemente acordar el reparto de esa pérdida. Y todo el mundo tiene que tener una parte de pérdida. Los empresarios deben asumir una reducción de sus márgenes empresariales y los trabajadores deben asumir una cierta pérdida de salarios reales. Si lo que sucede es que son solo los trabajadores los que asumen la pérdida, con una caída muy significativa de los salarios reales, evidentemente esto tendría efectos muy negativos sobre el consumo, acabaría teniendo efectos muy negativos sobre las cuentas de las empresas, sobre las ventas de las empresas y acabaría afectando negativamente al empleo, a la inversión, etc. Si fueran los empresarios, las empresas, los que tuvieran que asumir toda la pérdida, vía márgenes empresariales, tampoco, evidentemente, esto tendría consecuencias muy negativas sobre la inversión, sobre el empleo y sobre el crecimiento económico. De ahí esta idea de reparto de la misma. Un aspecto importante es que cuando desde el Banco de España defendemos esta idea del pacto de rentas, que debería ser en principio a nivel nacional, debe permitirse luego una cierta heterogeneidad a nivel sectorial, a nivel de empresa, a nivel incluso de trabajador. ¿Por qué? Porque, como les he dicho, he tratado de trasladar con anterioridad, no afecta a todos los sectores iguales, no afecta a todas las empresas de la misma manera. No todas las empresas están en la misma situación. También como consecuencia de que hemos vivido dos shocks uno detrás de otro, ¿de acuerdo? Hay empresas que básicamente han quedado relativamente fuera de los costes tanto del primer shock como del segundo, las menos, evidentemente, a otras les afectó mucho el primero, menos el segundo, y al contrario, ¿no? Con lo cual hay mucha heterogeneidad y es importante también que los incrementos salariales, la reducción de los márgenes, se acomode a esa realidad de cada sector, de cada empresa. Esto es muy importante. Creemos que, precisamente, un pacto de rentas significa evitar las cláusulas de salvaguarda contra la inflación. Cláusulas de salvaguarda que lo que hacen es indiciar automáticamente los salarios con la inflación pasada, sobre todo, ¿de acuerdo? Porque precisamente esto es lo que generaría, en un contexto de fuerte repunte de la inflación, esa espiral inflacionista, ¿no? Creo que sería más adecuado tomar compromisos plurianuales, es decir, que no tengan solamente en cuenta la evolución de un solo año, sino de la evolución previsible de los próximos años y que se tomara como referencia, tanto para los incrementos iniciales como para las potenciales cláusulas de salvaguarda, no la inflación general, sino la inflación subyacente, ¿no? Y, por supuesto, tiene que haber un compromiso de moderación de los márgenes empresariales, porque estamos hablando, insisto, de un reparto, es decir, no solamente de que haya un colectivo que sean los trabajadores o las empresas, sino un reparto entre los mismos. Bueno, de hecho, sin ese acuerdo, pacto global, está sucediendo una especie de pacto de rentas implícito en la economía. Lo único que nosotros vemos, algunas señales de agotamiento. Y déjenme que les explique qué estamos observando desde el Banco de España. Cuando digo que se está produciendo una especie de pacto de rentas implícito, es que se está produciendo, en los últimos meses, trimestres, se está produciendo moderación salarial, por un lado, y reducción de márgenes empresariales, por otro. Fíjense en el gráfico de la izquierda. El gráfico de la izquierda tiene los incrementos salariales pactados desde el año 2015 hasta el año 2022. Fíjense solamente en las últimas columnas. Año 2022. Incrementos salariales por debajo del 2,5%. Tenemos la inflación en el 9,8%. Eso yo le llamo moderación salarial, evidentemente. Fíjense en el gráfico de la derecha. Es decir, se está produciendo una caída de los salarios reales. Vale. Fíjense en el gráfico de la derecha. Son los márgenes empresariales. Para el conjunto, quedémonos solamente con el conjunto de las empresas, aunque hay heterogeneidad, por supuesto, por sectores, como decíamos antes. Por los márgenes empresariales, cuarto trimestre del año 2021, comparación con el mismo trimestre de 2022, del año 2020, están cayendo. Es decir, se está produciendo una reducción de los márgenes empresariales, los empresarios no están trasladando totalmente los incrementos de precios energéticos a precios finales, caída de márgenes, y los asalariados están asumiendo una reducción de los salarios reales, ¿de acuerdo? Bien, bueno, si esto continuara así, pues sería perfecto. ¿Pero qué estamos observando? Bueno, aquí lo que tienen en este gráfico es la presencia de las cláusulas de salvaguarda en la negociación colectiva en España. Y fíjense en el gráfico de la izquierda, si quieren, exclusivamente, en las columnas azules. Las columnas azules representan el porcentaje de trabajadores con convenio colectivo que en cada momento del tiempo, año 2001, 2002, 2003, en adelante, tienen o tenían cláusula de salvaguarda. ¿Vale? Las cláusulas de salvaguarda contra la inflación eran prácticamente generalizadas hace una década.
prácticamente más del 70%, entre el 70 y el 80% de los trabajadores tenían una cláusula de salvaguardia. Fíjense cómo se ha producido una caída muy significativa del papel de las cláusulas de salvaguardia. Año 2021, el último año, digamos, cerrado, ¿no?, que podemos tener, pues representa solo el 17%, de ese 75% aproximadamente, a un 17% de trabajadores que solo tenían cláusula de salvaguardia. Por lo tanto, los efectos de segunda ronda en esta ocasión van a ser mucho menos probables de lo que lo hubieran sido hace una década. ¿Qué nos preocupa? Bueno, que estamos viendo un incremento. Y lo que tienen ahí es en el año 2022 los datos hasta marzo. ¿De acuerdo? El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Seguridad Social, publican regularmente en los convenios, los datos de convenios colectivos. Uno puede analizar los microdatos y ver qué está pasando, ¿no? Entonces, fíjense que ha pasado pues prácticamente desde el 17% hasta aproximadamente el 30%, el 29,7% en apenas unos meses. Es decir, está aumentando la presencia de las cláusulas de salvaguardia. Fíjense ahora, concéntrense ahora en el gráfico de la derecha. Esto, claro, los convenios colectivos en España normalmente tienen una duración de 3 años. ¿De acuerdo? Cuando se firman, ¿no?, por la patronal y por los trabajadores, a nivel sectorial, individual o a nivel general, tienen una duración de 3 años. Con lo cual tenemos información ya, alguna información sobre algunos convenios que van a estar vigentes en el año 2023, ¿no? Y lo que hacen nuestros economistas es analizarlos bien. Entonces, en principio, de nuevo, bueno, la primera columna, la línea azul oscura, es el conjunto de trabajadores que estarían afectados, aproximadamente un poco más de 1.800.000 trabajadores, ¿de acuerdo? Que es un colectivo todavía reducido en comparación con los 10, 11, 12 millones que normalmente están afectados por convenios colectivos, pero nos pueden servir un poco de señal, ¿no?, de lo que puede ser el futuro de la negociación colectiva. La segunda de la columna, lo que tenemos es el incremento salarial pactado, 1,9, de nuevo moderación salarial, pero fíjense en el lado de la derecha del gráfico, que es la presencia de las cláusulas de salvaguardia. Bueno, pues ahora son algo más de 900.000 trabajadores, que sobre 1.800.000 es casi el 50%. De acuerdo, que de tal manera que si esa tendencia se prolongara, pues la presencia de las cláusulas de salvaguardia sería mayor, ¿no? Y por eso pensamos que se percibe un cierto agotamiento, ¿no?, de esa especie de pacto de rentas implícito, y tampoco es de descartar que en el caso de las empresas pase lo mismo. Es decir, que las empresas en un primer momento no hayan trasladado la totalidad de los incrementos de los precios energéticos, pero que lo vayan a hacer con posterioridad, ¿no?, una vez, y sobre todo si la demanda se recuperara, ¿no? Bueno, este es un ejercicio de simulación, no voy a entrar en los detalles porque creo que nos estamos quedando sin tiempo, ¿no? Que es básicamente pues, un ejercicio con los modelos macroeconómicos del Banco de España. ¿Qué sucedería si se produjera esos efectos de segunda ronda en márgenes empresariales y en salarios? Bueno, pues aquí lo que se ilustra es que la inflación sería mucho mayor, gráfico de la izquierda, pero fíjense en el gráfico intermedio, que es el PIB. Estaríamos hablando de, en 3 años, una pérdida de en torno a 1,5 porcentuales de PIB. Y en empleo, por supuesto, el gráfico de la derecha, los efectos tampoco son pequeños. Esta es la mayor justificación, la mayor argumentación precisamente para ese pacto de rentas, o por lo menos para que se mantenga el que de facto se estaba produciendo hasta estos momentos, ¿no? Y voy a acabar aquí porque aquí lo que tengo es básicamente unas conclusiones, pero bueno, para no repetirme, lo podemos dejar en este momento. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido una estupenda intervención. Nos hemos quedado sin tiempo. El ponente tiene que irse al aeropuerto, coger un avión y es una lástima que no podamos tener una ronda porque yo me quedo con las ganas también de preguntarle un par de cositas. Ahora, si puedo de camino, se lo pregunto. Agradecerle su asistencia y, por supuesto, la magnífica exposición que ha hecho sobre esta complicada situación que estamos viviendo con tanta incertidumbre. Muchísimas gracias. No, solo deciros que muchísimas gracias a vosotros. La verdad que es un auténtico placer estar aquí, que me da muchísima pena no poder tener tiempo para debatir. Te lo he avisado. Sí. Digo, que me enrollo. Sí, pero... No has ejercido no he ejercido bien. No he me he dejado llevar. No, muchísimas gracias, de verdad, que por la oportunidad que nos habéis brindado de acercar el Banco de España, ¿no?, y la visión del Banco de España pues a este lugar de España, ¿no?, que es de verdad que es uno de los objetivos que tenemos también de carácter estratégico para la institución, ¿no? Muchas gracias también por el trato, por la cercanía, ¿no?, por la amistad y bueno, mucha suerte a todos. Gracias. ¿Hay riesgo de transacción?